Sé agradecida con mi mujer por la cena, vieja. El grito de Luciano atravesó toda la casa. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano en mi nuca, empujando mi cabeza hacia abajo, cerca del plato humeante que estaba sobre la mesa. El olor de la comida se mezcló con el sabor amargo de la humillación en mi boca. Opa, calma. Ella usó mis compras del mercado dentro de mi cocina. Ustedes se volvieron locos. Las palabras salieron de mi garganta con dificultad, mientras trataba de levantar la cabeza. Pero la presión de su mano no cedía. Tania estaba de pie al otro lado de la mesa, con los brazos cruzados y una sonrisa que helaba la sangre. Esa misma sonrisa que había aprendido a temer en los últimos meses. $10,000, Lidia. Eso es lo que cuesta una cena como esta. Yo cociné, yo serví, yo preparé todo. Tú solo tienes que pagar lo que es justo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. $10,000. Por cocinar con la carne que yo compré. Con las verduras que yo traje del mercado esta misma mañana. En las ollas que yo he usado por 20 años. Dentro de mi casa. $10,000. ¿Estás escuchando lo que dice tu mujer, Luciano? Esto es una locura. Finalmente logré soltarme del agarre de mi hijo. Me alejé de la mesa, mirándolos a ambos como si fueran dos extraños que hubieran entrado a robar. Porque eso era exactamente lo que estaban haciendo. Robándome. En mi propia casa. Luciano dio un paso hacia mí, con el rostro rojo de furia. Sus ojos ya no eran los ojos del niño que yo crié. Eran los ojos de un hombre que había decidido que su madre ya no merecía respeto. Mamá, Tania pasó 3 horas cocinando para nosotros. ¿Tú sabes lo que eso significa? ¿Tú sabes cuánto vale su tiempo? ¿Su tiempo? ¿Y mi dinero? ¿Y mi comida? ¿Y mi casa? Eso no vale nada. Tania soltó una risa corta, seca, llena de desprecio. Se acercó a la mesa y comenzó a servirse más comida, como si nada estuviera pasando. Como si no acabara de exigir $10,000 por usar mis propios recursos. Lidia, tú no entiendes cómo funciona el mundo moderno. El trabajo tiene un precio. Yo no soy tu sirvienta. Si quieres que cocine, tienes que pagar. Así de simple. Así de simple. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si yo fuera una cliente en un restaurante y no la dueña de esta casa. Como si los últimos 6 meses viviendo bajo mi techo, comiendo mi comida, usando mi agua, mi luz, mi gas, no significaran absolutamente nada. Ese mismo día, los dos perdieron no solo el lugar donde vivían. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Era una promesa que no sabía cómo cumplir todavía, pero que sentí en cada fibra de mi cuerpo. Algo dentro de mí se había roto. Algo que ya no tenía reparación. Luciano se rió. Una risa horrible, burlona, que me atravesó como un vidrio roto. ¿Nos vas a echar, mamá? ¿A tu propio hijo? ¿Al único que te cuida en tu vejez? Por favor. Tú no tienes el valor. Y tal vez tenía razón. En ese momento, mientras los miraba a ambos parados en mi cocina, comiendo mi comida, respirando mi aire, usando cada pedazo de lo que yo había construido con mis propias manos, tal vez no tenía el valor. Todavía no. Pero algo había comenzado a despertar dentro de mí. Algo frío. Algo calculado. Algo que llevaba años dormido bajo capas y capas de culpa materna, de miedo a la soledad, de terror a perder al único hijo que me quedaba en este mundo. Me quedé mirando el plato sobre la mesa. La comida que Tania había preparado con mis ingredientes. El arroz que yo compré. Los frijoles que yo cociné ayer y que ella solo recalentó. El pollo que pagué con mi pensión de este mes. Todo estaba ahí, servido en mis platos, sobre mi mesa, dentro de mi casa. Y ellos querían que yo pagara por eso. $10,000. Por comer en mi propia casa. No voy a pagarte ni un centavo, Tania. Las palabras salieron firmes esta vez. Sin temblor. Sin miedo. Solo la verdad desnuda, cruda, inevitable. El rostro de Tania se transformó. La sonrisa desapareció y fue reemplazada por algo oscuro, algo amenazante. Se acercó a mí, tan cerca que pude oler su perfume barato mezclado con el olor de la comida. Entonces prepara tu propia comida de ahora en adelante, vieja.
Y no esperes que yo mueva un dedo en esta casa nunca más. Perfecto. Es exactamente lo que quiero. Luciano golpeó la mesa con el puño. Los platos saltaron. El vaso de agua se volcó, derramándose sobre el mantel que mi madre me había regalado hace 30 años. Nadie hizo nada para limpiarlo. Solo lo miramos extenderse, empapando la tela, arruinando otro pedazo más de mi vida. Basta. Las dos. Basta. Mamá, vas a disculparte con Tania ahora mismo. Le vas a agradecer por la comida y le vas a dar lo que ella pide. ¿Me escuchaste? No. Una sola palabra. 2 letras. Pero pesaban como una montaña. Como 67 años de vida. Como décadas de ser madre, de ser mujer, de ser humana. Como todo el cansancio acumulado de una existencia entera dedicada a un hijo que ahora me empujaba la cabeza contra un plato. ¿Qué dijiste? Dije que no, Luciano. No voy a disculparme. No voy a agradecer. Y definitivamente no voy a pagar $10,000 por comer mi propia comida en mi propia casa. El silencio que siguió fue peor que los gritos. Era el tipo de silencio que viene antes de la tormenta. El tipo de silencio que te dice que algo terrible está por suceder y que ya no hay forma de detenerlo. Luciano me miró con un odio que nunca pensé ver en los ojos de mi hijo. Tania tenía esa sonrisa de nuevo. Esa sonrisa que decía que ella había ganado algo, aunque yo no supiera todavía qué era. Está bien, mamá. Está bien. Ya veremos quién tiene razón aquí. Ya veremos quién necesita a quién en esta casa. Se dieron vuelta y salieron de la cocina juntos, dejándome sola con los platos sucios, el mantel mojado y el peso de una verdad que había estado evitando durante meses. Mi hijo se había convertido en un extraño. Y ese extraño vivía en mi casa, respiraba mi aire y me trataba como si yo fuera un obstáculo en su camino. Me senté en la silla, temblando. No de miedo, no de tristeza, sino de algo nuevo. Algo que apenas comenzaba a tomar forma dentro de mi pecho. Era rabia. Pero no la rabia caliente que te hace gritar y romper cosas. Era la rabia fría. La rabia que piensa. La raiga que planea. La rabia que espera el momento exacto para actuar. Miré la comida sobre la mesa. Todavía humeaba. Olía bien, tenía que admitirlo. Pero cada bocado tendría el sabor de la humillación. Cada mordida sería un recordatorio de que mi propio hijo había empujado mi cabeza, de que mi nuera había tenido el descaro de cobrarme por usar mis propias cosas. No toqué la comida. Me levanté, tomé los platos y los tiré directamente a la basura. Todo. Cada pedazo. Cada bocado de esa cena que supuestamente valía $10,000. Lo tiré como se tira a la basura. Porque eso era exactamente lo que era. Me quedé de pie frente al fregadero, mirando los platos vacíos en la basura. Las manos me temblaban, pero no era de debilidad. Era de algo que llevaba años guardado, algo que finalmente comenzaba a despertar. 67 años. Esa soy yo. Lidia Chávez. Una mujer que nació en una casa pequeña donde el dinero nunca alcanzaba, pero el amor siempre sobraba. Una mujer que aprendió a coser su propia ropa a los 8 años porque no había dinero para comprarla nueva. Una mujer que trabajó desde los 14 limpiando casas ajenas para ayudar a su madre viuda. Esta casa la compré yo. Con mis propias manos. Con mis propios sacrificios. Cada ladrillo, cada ventana, cada puerta tiene mi sudor impregnado. Trabajé 32 años como empleada doméstica, luego 10 años más en una lavandería. Mis manos quedaron marcadas por el cloro, por el agua caliente, por las horas interminables doblando ropa ajena. Pero compré esta casa. Es pequeña, lo sé. 2 habitaciones, una sala, una cocina, un baño. Nada lujoso. Nada que pudiera impresionar a nadie. Pero es mía. Completamente mía. El último pago lo hice hace 5 años, y lloré ese día como si hubiera ganado la lotería. Porque en cierta forma, así era. Una mujer como yo, con mi historia, con mis limitaciones, era dueña de un pedazo de tierra en este mundo. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde desayuno cada mañana. Siempre lo mismo, café con leche, 2 tostadas con mantequilla, a veces un pedazo de queso si alcanza el dinero. Mi pensión no es mucho. $700 al mes.
Eso es todo lo que tengo después de 42 años de trabajo. $700 para comida, para luz, para agua, para gas, para medicinas. Tengo diabetes. Nada grave todavía, pero tengo que cuidarme. Las pastillas cuestan $60 al mes. El médico, cuando tengo que ir, otros 50. Cada dólar cuenta. Cada centavo tiene un destino marcado antes de que llegue a mis manos. La casa huele a viejo. No es sucio, porque yo limpio todos los días, pero huele a tiempo. A años. A vida vivida. Las paredes tienen manchas de humedad en las esquinas. La pintura está descascarada en algunos lugares. El sofá de la sala tiene el tapiz gastado donde yo me siento cada tarde a ver la televisión. No tengo mucho, pero lo que tengo es mío. O al menos lo era. Hasta que Luciano volvió. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre durante 9 meses, que amamanté durante 2 años, que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. Me acuerdo de esos días como si fueran ayer. Noches llorando, preguntándome cómo iba a alimentarlo, cómo iba a darle lo que necesitaba. Pero lo hice. Trabajé doble, triple. Acepté trabajos los fines de semana, los días festivos, las noches. Luciano nunca pasó hambre. Nunca le faltó ropa. Nunca tuvo que dejar la escuela porque yo no podía pagar. Lo di todo por él. Todo. Y ahora estaba aquí, en mi cocina, con el eco de sus gritos todavía resonando en las paredes. Vieja. Esa palabra. Como un escupitajo. Como si mi edad fuera un defecto. Como si los años que gasté criándolo fueran algo de lo cual avergonzarse. Me levanté y caminé hacia mi habitación. Es la más pequeña de las dos. Cuando Luciano era niño, él tenía la grande. Yo dormía en esta, apenas más grande que un armario. Una cama individual, un tocador viejo con el espejo rajado, una silla de madera donde apilo la ropa limpia. Me senté en la cama y el colchón crujió bajo mi peso. Estoy más delgada que antes. He perdido casi 10 kilos en el último año. No es a propósito. Es solo que a veces no tengo hambre. A veces la soledad pesa más que cualquier comida. Porque estoy sola. Esa es la verdad que trato de no mirar de frente. Mi madre murió hace 12 años. Mi padre mucho antes de eso. No tengo hermanos. No tengo primos cercanos. Mis amigas, las pocas que tenía, fueron muriendo o alejándose con los años. La vejez es así. Te va dejando sola, poco a poco, hasta que un día miras alrededor y no hay nadie. Solo Luciano. Por eso aguanté tanto. Por eso dejé que volviera. Por eso acepté que trajera a Tania. Porque la idea de estar completamente sola me aterraba más que cualquier cosa. Pero ahora me pregunto si estar sola no hubiera sido mejor. Luciano llegó hace 6 meses. Tocó la puerta un martes por la tarde, con 2 maletas grandes y esa mujer del brazo. Tania. Me sonrió con todos los dientes, me llamó suegrita con una voz dulce como la miel, y me dijo que solo necesitaban quedar un par de semanas mientras encontraban su propio lugar. Tuvimos algunos problemas con el apartamento anterior. Mamá. El dueño era un abusador. Nos echó sin razón. Pero ya encontraremos algo mejor. Solo necesitamos un poco de tiempo. Y yo, como la tonta que soy, abrí la puerta. Les di la habitación grande. Les hice espacio en el armario. Preparé sábanas limpias. Cociné una cena especial esa primera noche. Pollo asado con papas, el plato favorito de Luciano cuando era niño. Esa noche comimos juntos y por primera vez en años no me sentí sola. Había voces en mi casa. Había risas. Había vida. Pensé que tal vez, solo tal vez, todo iba a estar bien. Qué ingenua fui. Las 2 semanas se convirtieron en un mes. El mes se convirtió en 2. Luego 3. Luego 6. Y nunca más se volvió a hablar de buscar otro lugar. Era como si hubieran decidido que mi casa era su casa. Que mi espacio era su espacio. Que todo lo mío era de ellos. Al principio fueron cosas pequeñas. Tania movió los muebles de la sala sin preguntar. Se ve mejor así, ¿no crees, Lidia? No era una pregunta real. Era una afirmación. Los muebles se quedaron donde ella quiso. Luego empezó a usar mi baño.
el único que tengo, como si fuera un salón de belleza. Dejaba sus cremas por todos lados, sus maquillajes, sus perfumes. El lavabo siempre estaba sucio con restos de su rutina. Cuando le pedí que limpiara después de usarlo, me miró como si yo fuera ridícula. Lidia, relájate. Es solo un poco de desorden. Tan grave es. Después vino la comida. Al principio cocinaban sus propias cosas, pero poco a poco empezaron a usar mis ingredientes. Mi aceite, mi sal, mis especias, mi arroz, mis frijoles. Todo lo que yo compraba con mi pensión, ellos lo usaban como si fuera un recurso infinito. Mamá, no seas así. Somos familia. Compartimos todo. No. Compartir. Esa palabra que usan las personas para justificar tomar lo que no es suyo. Y yo callaba. Siempre callaba. Porque tenía miedo. Miedo de que si decía algo, si ponía un límite, Luciano se iría otra vez. Y volvería a estar sola. Pero la soledad de una casa vacía es diferente a la soledad de una casa llena de gente que te ignora. Luciano ya no me hablaba como antes. Ya no preguntaba cómo estaba. Ya no se sentaba conmigo a ver televisión. Pasaba todo el día en la habitación con Tania, o salía a la calle sin decir a dónde iba. A veces volvía borracho. A veces no volvía en toda la noche. Y Tania, esa mujer que me llamó suegrita el primer día, ahora apenas me miraba. Cuando le hablaba, contestaba con monosílabos. Cuando yo entraba a una habitación, ella salía. Era como vivir con fantasmas que ocasionalmente se materializaban para criticarme. Lidia, esta casa está muy desordenada. No puedes limpiar mejor. Lidia, la comida que haces es muy simple. No sabes cocinar otra cosa. Lidia, ¿por qué tienes la televisión tan alta? No nos dejas dormir. Todo era mi culpa. Todo lo que yo hacía estaba mal. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a pensar que tal vez sí era una vieja molesta. Que tal vez sí era una carga. Que tal vez debería estar agradecida de que ellos siquiera estuvieran aquí conmigo. Pero esta noche, cuando Luciano empujó mi cabeza hacia ese plato, cuando Tania me exigió $10,000 por cocinar con mi propia comida, algo cambió. Me miré en el espejo del tocador. Una mujer de 67 años me devolvió la mirada. Cabello gris, corto, porque ya no tengo fuerzas para mantenerlo largo. Arrugas alrededor de los ojos, en la frente, en las comisuras de la boca. Manos manchadas, con las venas marcadas, con los dedos ligeramente torcidos por la artritis que apenas comienza. Pero en esos ojos había algo nuevo. Algo que no había visto en mucho tiempo. Había rabia. Y detrás de la rabia, había decisión. Los primeros días después de que Luciano llegara con Tania, yo me sentí renovada. Como si la casa hubiera despertado de un sueño largo y silencioso. Había movimiento, había conversación, había razones para cocinar más de lo necesario. Ya no era solo yo y mis rutinas vacías. Recuerdo esa primera mañana. Me levanté temprano, como siempre, pero esta vez había una razón diferente. Preparé café para 3. Puse la mesa con cuidado. Saqué las tazas bonitas, las que guardo para las visitas especiales. Hice huevos revueltos, calenté tortillas, corté fruta fresca. Cuando Luciano salió de la habitación, todavía con los ojos hinchados de sueño, me sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. Huele bien, mamá. Esas 3 palabras me llenaron el corazón. Hacía tanto tiempo que nadie apreciaba mi comida. Tanto tiempo que nadie notaba mis esfuerzos. Tania salió después, envuelta en una bata de seda que se veía cara. Demasiado cara para alguien que supuestamente acababa de perder su apartamento. Pero no dije nada. Solo sonreí y le ofrecí café. Gracias, suegrita. Me tocó el hombro al pasar, un gesto que en ese momento me pareció afectuoso. Desayunamos juntos esa mañana. Luciano me contó que estaba buscando trabajo, que tenía algunas entrevistas programadas. Tania dijo que ella también iba a buscar algo pronto, pero que primero necesitaba establecerse un poco. Entiendo, hija, le dije. Y lo decía en serio. Pensé que tal vez podríamos ser como una familia de verdad. Que tal vez esta era mi segunda oportunidad de no estar sola. Qué ciega estuve.
La primera señal vino 2 días después. Llegué del mercado cargando las bolsas, como hago cada semana. No es fácil para mí. Mis rodillas ya no son lo que eran. Caminar 3 cuadras hasta la parada del autobús, esperar bajo el sol, cargar las bolsas de regreso. Todo me cuesta el doble que antes. Cuando entré a la casa, encontré la sala completamente reorganizada. El sofá estaba en otro lugar. La mesita de centro había sido movida hacia la ventana. Mis fotografías, las que había colocado con tanto cuidado en el estante, estaban amontonadas en una esquina. Tania estaba de pie en medio de la sala, admirando su obra. ¿Qué te parece, Lidia? Se ve mucho mejor así, ¿verdad? Esta casa necesitaba un cambio urgente. Estaba muy anticuada. Las bolsas casi se me caen de las manos. Miré mi sala, que ya no parecía mi sala. Miré mis fotografías arrumbadas como si fueran basura. Tania, yo prefería como estaba antes. Ay, Lidia, tienes que adaptarte a los cambios. No puedes quedarte en el pasado para siempre. Esto es mucho más moderno. Ya verás cómo te acostumbras. Luciano estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. No levantó la vista. No dijo nada. Era como si no hubiera escuchado la conversación. O como si no le importara. Guardé las compras en silencio. Esa noche, cuando ellos se durmieron, volví a mover los muebles a su lugar original. Me tomó 2 horas. Me dolió la espalda durante 3 días. Pero necesitaba que mi casa volviera a ser mi casa. A la mañana siguiente, Tania lo notó de inmediato. Moviste todo otra vez. Su voz ya no era dulce. Había un filo ahí, algo cortante. Sí, prefiero como estaba. Qué aburrida eres, Lidia. Nunca quieres cambiar nada. Y se fue a la habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Después de eso, las cosas empezaron a cambiar más rápido. Tania comenzó a usar mi baño como si fuera suyo. Yo tenía mi pequeña rutina. Me duchaba a las 6 de la mañana, antes de que saliera el sol. Era mi momento de paz. El agua caliente sobre mi espalda dolorida, el vapor llenando el pequeño espacio, ese momento de soledad que me preparaba para el día. Pero Tania empezó a levantarse a las 6 también. Tocaba la puerta del baño con insistencia. Lidia, necesito entrar. Tengo que arreglarme. Estoy en la ducha. Tania, puedes esperar 10 minutos. No puedo esperar. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? Nunca salía de la casa. No tenía trabajo. No tenía entrevistas. Pero según ella, sus cosas eran más urgentes que las mías. Empecé a ducharme más rápido. 5 minutos en lugar de 10. Dejé de disfrutar ese momento. Se convirtió en una carrera contra el tiempo, siempre con la presión de saber que ella estaba esperando del otro lado, impaciente, molesta. Y cuando yo salía, ella entraba como un vendaval. Dejaba el baño hecho un desastre. Agua por todas partes. Toallas mojadas en el piso. Productos de belleza regados sobre el lavabo. Manchas de maquillaje en el espejo. La primera vez que le pedí que limpiara después de usarlo, me miró como si le hubiera pedido algo ofensivo. Lidia, yo no soy tu sirvienta. Si el baño está sucio, límpialo tú. Es tu casa. No. Mi casa. Sí. Mi casa que ella estaba usando. Mi baño que ella estaba ensuciando. Pero yo era quien tenía que limpiar. Entonces vino el asunto de la comida. Al principio, ellos compraban sus propias cosas. Vi cuando Luciano llegó una tarde con 2 bolsas del supermercado. Pensé que era buena señal, que estaban siendo responsables. Pero esas 2 bolsas duraron 3 días. Después de eso, empezaron a usar lo mío. Un día abrí la alacena y la bolsa de arroz estaba a la mitad. Yo apenas había usado un poco. Abrí el refrigerador y faltaban 4 huevos. Revisé la despensa y el aceite estaba casi vacío. Luciano, le dije esa noche, tratando de sonar casual, ustedes están usando la comida de la alacena. Solo un poco, mamá. No seas mezquina. Cuando tengamos dinero, compramos más. Cuando tengamos dinero. Esa frase se convirtió en la respuesta para todo. Cuando tengamos dinero, compraremos más comida.
Cuando tengamos dinero, pagaremos la luz. Cuando tengamos dinero, contribuiremos a los gastos. Pero ese día nunca llegaba. Y mientras tanto, mi pensión de $700 se estiraba cada vez menos. La cuenta de la luz subió a casi el doble. 3 personas usan más agua, más electricidad. La comida ya no me alcanzaba para todo el mes. Tenía que volver al mercado cada 2 semanas en lugar de una vez al mes. Empecé a comprar menos carne, menos fruta, menos de todo. Pero igual no alcanzaba. Una tarde, 2 meses después de que llegaran, me senté a hacer cuentas. Tenía un cuaderno viejo donde anotaba todos mis gastos. Siempre he sido cuidadosa con el dinero. Tiene que serlo cuando hay tan poco. Luz, $120. Agua, $40. Gas, $30. Comida, $300. Medicinas, $60. Teléfono, $25. Total, $575. Me quedaban $125 para todo lo demás. Para cualquier emergencia. Para el autobús. Para el jabón. Para la pasta de dientes. Para cualquier cosa que pudiera necesitar. Antes, cuando vivía sola, me quedaban $300 al final del mes. No era mucho, pero me permitía ahorrar un poco. Me permitía comprarme algo bonito de vez en cuando. Un vestido nuevo. Un par de zapatos cuando los míos se gastaban. Ahora no había nada extra. Y los $125 se me escapaban entre los dedos como agua. Mamá, ¿me prestas $20? Necesito ir a una entrevista de trabajo. Mamá, ¿tienes $10? Se me antojó un café. Mamá, ¿puedes darme 50? Tania necesita ir al doctor. Y yo daba. Siempre daba. Porque era mi hijo. Porque pensaba que estaba ayudándolo. Porque creía que cuando encontrara trabajo, me devolvería todo. Pero nunca encontraba trabajo. O si iba a entrevistas, nunca lo llamaban de vuelta. O si lo llamaban, el trabajo no era lo que esperaba. Siempre había una excusa. Siempre había una razón por la cual nada funcionaba. Y mientras tanto, Tania se pintaba las uñas en mi sala. Veía televisión todo el día. Pedía comida a domicilio que yo no sabía cómo pagaban. Usaba ropa nueva que yo no sabía de dónde salía. Una noche, ya más tarde, escuché voces en su habitación. Estaban discutiendo. La pared que separa mi cuarto del de ellos es delgada. Se escucha todo. Le tienes que pedir más dinero a tu madre, decía Tania. Ella tiene esa casa. Ella tiene su pensión. Nos puede ayudar más. Ya le pido suficiente, respondió Luciano. No es suficiente. Necesitamos al menos $200 más al mes si vamos a quedarnos aquí. Quedarse aquí. Como si fuera permanente. Como si esta casa fuera de ellos ahora. No puedo pedirle más. Ya está apretada con el dinero. Entonces vendemos algo. Esa televisión vieja que tiene. O esos muebles. Algo tiene que servir. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de vender mis cosas. Mis pertenencias. Las pocas cosas que tenía en este mundo. Tania, no podemos hacer eso. ¿Por qué no? Ella es vieja. ¿Para qué necesita todas esas cosas? Nosotros somos jóvenes. Tenemos una vida por delante. Ella ya vivió la suya. Ella ya vivió la suya. Como si mi vida hubiera terminado. Como si ya no importara. Como si yo fuera solo un obstáculo en su camino. Después de esa noche, algo cambió en la forma en que los miraba. Ya no eran mi hijo y mi nuera buscando ayuda temporal. Eran 2 personas que habían decidido que mi vida, mi casa y mi dinero eran recursos de los cuales podían disponer libremente. Las microinvasiones se volvieron más atrevidas. Más descaradas. Una mañana bajé a la cocina y encontré a Tania sirviendo mi café en una de mis tazas favoritas. No cualquier taza. La taza azul con flores blancas que me regaló mi madre antes de morir. La única que quedaba del juego completo. Tania, por favor usa otra taza. Esa es especial para mí. Ella tomó un sorbo largo, mirándome por encima del borde de la taza. Es solo una taza,
Lidia, no seas tan apegada a las cosas materiales. Eso no es sano a tu edad. A mi edad. Como si tener 67 años me quitara el derecho de cuidar lo que me importaba. Esa misma tarde, la taza apareció en el fregadero con una rajadura en el asa. Cuando le pregunté qué había pasado, Tania se encogió de hombros. Se calló. Son cosas que pasan. Ya estaba vieja de todas formas. La taza tenía 40 años. Había sobrevivido mudanzas, terremotos, décadas de uso cuidadoso. Pero 2 meses con Tania y estaba rota. Empezaron a llegar sus amigos. Nunca preguntaban si podían invitar gente. Simplemente llegaban. A veces 2 personas. A veces 5. Se sentaban en mi sala, ponían música alta, fumaban cerca de la ventana aunque yo les había pedido 1000 veces que no lo hicieran. Luciano, por favor diles a tus amigos que respeten las reglas de la casa. Mamá, no seas aburrida. Solo están pasando el rato. ¿Qué tiene de malo? Lo malo era que yo me sentía extraña en mi propia casa. Lo malo era que no podía descansar. Lo malo era que encontraba colillas de cigarros en el jardín, latas de cerveza escondidas detrás de las plantas, manchas en el sofá que no salían con nada. Una noche, cerca de las 11, la música todavía estaba fuerte. Yo tenía que levantarme temprano al día siguiente para ir al médico. Tenía mi cita de control de la diabetes, la que había estado esperando por 2 meses. Toqué la puerta de su habitación. Nadie respondió. La música era demasiado fuerte. Toqué más duro. Luciano abrió la puerta con el ceño fruncido. ¿Qué pasa ahora? La música. Hijo. Es muy tarde. Necesito dormir. Son las 11, mamá. No es tan tarde. Para mí sí lo es. Tengo que ir al médico mañana temprano. Pues ponte tapones en los oídos. Nosotros estamos en nuestra habitación. Podemos hacer lo que queramos. Nuestra habitación. Mi habitación. La que yo usé durante años. La que le presté pensando que sería temporal. Ahora era de ellos. Y yo era la intrusa pidiendo silencio en mi propia casa. No dormí esa noche. La música siguió hasta las 2 de la mañana. Cuando finalmente se apagó, yo ya estaba tan tensa que igual no pude descansar. Fui al médico al día siguiente con ojeras hasta el suelo. El doctor me regañó. Mi presión estaba alta. Mis niveles de azúcar no estaban donde deberían estar. Me preguntó si estaba comiendo bien, si estaba durmiendo suficiente, si tenía mucho estrés. Mentí. Le dije que todo estaba bien. ¿Por qué qué iba a decirle? Que mi propio hijo me estaba volviendo loca en mi propia casa. Que no podía dormir. Que apenas comía porque tenía que racionar la comida para que alcanzara para 3. Que el estrés me estaba matando lentamente. Me recetó pastillas nuevas. Más caras que las anteriores. $80 al mes en lugar de 60. $20 más que no tenía. Cuando llegué a casa, Luciano estaba en la cocina. Solo. Era raro verlo sin Tania pegada a su lado. ¿Cómo te fue con el doctor? Por un momento, vi un destello del niño que había sido. Ese niño que se preocupaba cuando yo estaba enferma. Que me traía vasos de agua. Que se sentaba a mi lado. Necesito medicinas nuevas. Son un poco más caras. ¿Cuánto? $80. Luciano silbó bajo. Eso es bastante, mamá. Lo sé, pero las necesito. Esperé. Una parte de mí, una parte estúpida y esperanzada, pensó que tal vez él ofrecería ayudar. Que tal vez diría que había conseguido algo de dinero. Que tal vez recordaría que yo había pagado sus medicinas durante años cuando era niño. Bueno, pues tendrás que ajustar en otra cosa entonces. Todos tenemos que hacer sacrificios. Se levantó y se fue a su habitación. Me dejó ahí sentada, con la receta en la mano, sintiéndome más sola que nunca. Esa noche, revisé mis gastos otra vez. No había de dónde sacar $20 extra. Ya había recortado todo lo que podía recortar. Ya compraba las marcas más baratas en el mercado. Ya había cancelado el cable. Ya usaba el gas lo menos posible. La única opción era comer menos. Saltarme comidas.
hacer que el arroz y los frijoles duraran más, comprar menos proteína, menos verduras frescas. Empecé a hacer exactamente eso. Desayunaba solo café con una tostada. Almorzaba una porción pequeña de lo que hubiera. A veces cenaba, a veces no. Bajé 4 kilos en 3 semanas. Mientras tanto, Tania y Luciano comían bien. Ellos sí cenaban todas las noches. Ellos sí se servían porciones grandes. A veces Tania cocinaba, pero siempre con mis ingredientes. Y siempre cocinaba solo para ellos dos. ¿No vas a cocinar para mí también?, le pregunté una tarde. Ay, Lidia, pensé que estabas a dieta. Te he visto comiendo menos. No quería tentarte con comida pesada. No estaba a dieta. Me estaba muriendo de hambre para que ellos pudieran comer. Pero no dije nada. Nunca decía nada. Porque tenía miedo. Miedo de que si me quejaba, si ponía límites, si exigía respeto, ellos se irían. Y volvería a estar sola. La ironía es que ya estaba sola. Más sola que nunca. Porque la soledad de estar rodeada de personas que te ignoran es peor que la soledad de una casa vacía. Un día, buscando un sartén en la alacena, encontré que mi caja de té estaba vacía. Era un té especial que mi vecina Paulina me había traído de su viaje. Un té de hierbas que me ayudaba a dormir. Lo cuidaba como si fuera oro. Tomaba solo una taza cada noche antes de acostarme. La caja estaba vacía, pero podía oler el aroma todavía. Alguien lo había terminado. Tania, te tomaste mi té. ¿Cuál té? El de la caja verde. El de hierbas. Ah, ese. Sí, estaba rico. ¿Por qué? ¿Querías un poco? Ya no queda. Era mío. Era especial. Me lo regalaron. Lidia, no seas egoísta. El té es para tomarse, no para guardarse. Si querías conservarlo, debiste esconderlo mejor. Debí esconderlo. En mi propia casa. Debí esconder mis propias cosas para que no me las robaran. Esa noche, empecé a guardar ciertas cosas en mi habitación. Un paquete de galletas. Una barra de chocolate que había comprado para mí. El champú bueno que usaba solo los domingos. Los pañuelos de papel. Todo lo que no quería compartir. Me sentía ridícula. Una mujer de 67 años escondiendo galletas en su cuarto como si fuera una niña. Pero era eso o perder todo. Las críticas también aumentaron. Todo lo que yo hacía estaba mal. Lidia, ¿por qué lavas la ropa con agua fría? Así no queda limpia. Lidia, esta comida está muy salada. Lidia, ¿por qué no abres las ventanas? Esta casa huele a encerrado. Lidia, ¿por qué tienes tantas cosas viejas? Deberías tirar todo esto. Nunca era un pedido. Nunca era una sugerencia amable. Siempre era una crítica. Siempre era un señalamiento de que yo estaba haciendo algo mal. Y Luciano nunca me defendía. Nunca decía: Tania, no le hables así a mi madre. Nunca intervenía. A veces hasta se reía con ella. Como si yo fuera el chiste. Como si mi forma de vivir, mis hábitos, mi manera de ser, fueran cosas de las cuales burlarse. Empecé a caminar en puntitas en mi propia casa. Literalmente. Trataba de no hacer ruido. De no molestar. De no estar en el camino. Me levantaba más temprano para usar el baño antes que ellos. Me iba a dormir más tarde para no interrumpir si estaban en la sala. Comía en la cocina de pie para no ensuciar la mesa. Me estaba volviendo invisible en mi propia vida. Una tarde, Paulina vino a visitarme. Hacía semanas que no la veía. Ella vivía 2 casas más abajo. Éramos amigas desde hacía 20 años. Lidia, ¿qué te pasó? Estás muy delgada. ¿Estás comiendo bien? Estoy bien, Paulina. Solo un poco cansada. ¿Cómo está todo con Luciano y su esposa? Miré hacia la habitación donde ellos estaban. La puerta estaba cerrada. Podía escuchar el murmullo de la televisión. Bien. Todo bien. Paulina me miró con esos ojos que conocían todas mis mentiras. Lidia, si necesitas algo, me dices. Estoy aquí para ti. Quise llorar. Quise contarle todo.
Quise decirle que me sentía prisionera en mi propia casa, que estaba gastando todo mi dinero en personas que no me respetaban, que me estaba muriendo lentamente de tristeza y agotamiento. Pero no dije nada. Solo sonreí y le ofrecí café. Paulina se quedó una hora. Hablamos de cosas sin importancia. Del clima, de la vecina que se había mudado, de los precios del mercado que cada vez estaban peor. Pero todo el tiempo yo sentía un nudo en la garganta, una presión en el pecho que no me dejaba respirar bien. Cuando Paulina se fue, me quedé sentada en la sala, sola, mirando las paredes que ya no se sentían mías, los muebles que Tania había vuelto a reorganizar sin preguntarme, las fotografías que ahora estaban guardadas en una caja porque hacían que la casa se viera anticuada. Una de esas fotografías era de Luciano a los 6 años. Estaba sonriendo, mostrando el hueco donde se le había caído un diente. Yo estaba detrás de él, abrazándolo. Los dos éramos felices en esa imagen. Los dos éramos diferentes. ¿En qué momento todo cambió? ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un recurso? ¿Como algo útil que podía exprimir hasta que no quedara nada? Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. Y cada día era un poco peor que el anterior. Una mañana desperté y no encontré mi cepillo de dientes. Lo busqué por todo el baño. Nada. Finalmente lo encontré en la basura. ¿Quién tiró mi cepillo de dientes? Tania salió de la habitación bostezando. Yo. Estaba muy viejo. Te compré uno nuevo. Está en el lavabo. Efectivamente, había un cepillo nuevo, pero era del tipo más barato que existía. Mi cepillo anterior no era caro, pero era el que me gustaba, el que había estado usando durante meses. Y ella simplemente lo tiró sin preguntarme. Tania, no puedes tirar mis cosas sin consultarme. Lidia, era un cepillo de dientes viejo. Te hice un favor. Di gracias. Di gracias. Por tirar mi cepillo. Por reemplazarlo con uno que ella eligió. Por tomar una decisión sobre mi vida sin mi permiso. Ese mismo día, cuando fui a buscar mi suéter favorito, el gris de lana que usaba cuando hacía frío, no lo encontré. Busqué en mi armario. En los cajones. En la lavandería. ¿Han visto mi suéter gris? Lo doné, dijo Tania desde la sala, sin siquiera voltear a verme. Estaba muy gastado. Ya no te quedaba bien. ¿Lo donaste? ¿Mi suéter? Sin preguntarme. Lidia, necesitas renovar tu guardarropa. Todo lo que tienes es viejo y deprimente. Estaba haciendo limpieza y decidí que ese suéter tenía que irse. Hay gente que lo necesita más que tú. Ese suéter me lo había tejido mi madre. Cada puntada era un recuerdo. Cada hebra de lana llevaba su amor. Y Tania lo había regalado como si fuera basura. Sentí algo quebrarse dentro de mí. No fue dramático. No fue un estallido. Fue silencioso. Como una grieta que se abre lentamente en una pared. Pequeña al principio, pero que con el tiempo termina destruyendo toda la estructura. Quiero que me devuelvas ese suéter. Ya se lo di a la iglesia, Lidia. Ya no está. Supéralo. Luciano entró en ese momento. Vio mi cara. Vio las lágrimas que estaban comenzando a formarse en mis ojos. ¿Qué pasa ahora? Tu esposa regaló mi suéter. El que me tejió mi madre. Esperé. Esperé que él entendiera. Que él dijera algo. Que él defendiera aunque sea ese pedacito de memoria. Mamá, era solo un suéter. Ya estaba muy viejo. Tania tiene razón, necesitas ropa nueva. Te ves descuidada últimamente. Me ves descuidada. Porque estoy gastando todo mi dinero en alimentarlos. Porque no me alcanza para comprarme ropa nueva. Porque estoy eligiendo entre mis medicinas y un par de zapatos nuevos. No dije nada. Me di vuelta y me fui a mi habitación. Cerré la puerta. Me senté en la cama y lloré. Lloré por el suéter. Lloré por mi madre que ya no estaba. Lloré por el hijo que había perdido sin darme cuenta. Y en ese momento de dolor, algo más empezó a crecer. Algo frío. Algo duro. Algo que había estado dormido durante años, enterrado bajo capas de culpa materna y miedo a la soledad.
Era conciencia, claridad, entendimiento. Entendí que esto no iba a mejorar, que ellos no iban a cambiar, que cada día iba a ser peor, que eventualmente no quedaría nada de mí, ni de mi dinero, ni de mis pertenencias, ni de mi dignidad. Me estaban borrando, lentamente, sistemáticamente, y yo lo estaba permitiendo. Esa noche, me quedé despierta hasta tarde. Saqué mi cuaderno donde llevaba las cuentas. Lo revisé todo. Cada gasto. Cada centavo que había salido de mi bolsillo en los últimos 6 meses. Antes de que ellos llegaran, mis gastos mensuales eran de $400. Me quedaban 300 de ahorro cada mes. En 6 meses, hubiera ahorrado $1,800. Ahora mis gastos eran de $575. Me quedaban 125. Pero esos 125 se los estaba prestando a Luciano. 20 aquí, 30 allá, 50 para esto, 40 para lo otro. Hice cuentas. En 6 meses, le había dado a Luciano $1,200 en préstamos que él nunca mencionaba devolver. Y eso sin contar la comida extra, la luz extra, el agua extra, el gas extra. En total, Luciano y Tania me habían costado aproximadamente $3,000 en 6 meses. $3,000. Más de 4 meses de mi pensión. Dinero que yo había ahorrado durante años para emergencias. Para cuando me enfermara. Para cuando necesitara algo urgente. Para tener un poco de seguridad en mi vejez. Y ahora no quedaba nada. Había tocado mis ahorros. Los $1,200 que tenía guardados en el banco ya no estaban. Los había gastado en comida, en servicios, en préstamos que nunca me iban a devolver. Cerré el cuaderno. Miré el techo de mi habitación. Las manchas de humedad seguían ahí, un poco más grandes que antes. La pintura se estaba cayendo en una esquina. Necesitaba reparaciones. Pero no tenía dinero para eso. No tenía dinero para nada. Los días siguientes fueron iguales. Tania dando órdenes en mi casa. Luciano ignorándome. Los dos actuando como si yo fuera la invitada y ellos los dueños. Una tarde, Tania empezó a mover los muebles de mi habitación. Entré y la encontré quitando mi tocador de su lugar. ¿Qué estás haciendo? Este tocador se vería mejor en nuestra habitación. Y tú ni lo usas. Solo junta polvo. Tania, ese tocador es mío. Fue de mi madre. No te lo puedes llevar. No seas tan materialista, Lidia. Son solo cosas. Además, nosotros lo vamos a usar. Tú solo lo tienes ahí de adorno. Algo en mi interior dijo basta. No fue un grito. Fue un susurro. Pero fue firme. No te vas a llevar ese tocador. Perdón. Que no te vas a llevar ese tocador. Es mío. Quédate en tu habitación. Tania me miró como si le hubiera crecido otra cabeza. No estaba acostumbrada a que yo dijera que no. Nadie en esta casa estaba acostumbrado. Luciano, gritó Tania hacia la sala. Tu madre se está poniendo difícil otra vez. Luciano llegó con cara de fastidio. ¿Qué pasa? No quiere que movamos el tocador a nuestra habitación. Mamá, ¿cuál es el problema? Tú no lo usas. El problema es que es mío. El problema es que no tienen derecho a llevarse mis cosas. El problema es que esta sigue siendo mi casa. Las palabras salieron más fuertes de lo que esperaba. Más claras. Más decididas. Luciano entrecerró los ojos. Tu casa. Siempre tu casa. ¿Sabes qué, mamá? Estamos aquí ayudándote. Manteniéndote compañía. Para que no estés sola como una vieja abandonada. Y así nos agradeces. ¿Ayudándome? ¿Gastando mi dinero es ayudarme? ¿Regalando mis cosas es ayudarme? ¿Faltarme al respeto es ayudarme? Estás exagerando. Como siempre. Dramatizando todo. No estoy dramatizando. Estoy diciendo la verdad. Y la verdad es que ustedes están abusando de mí. Tania soltó una risa. Una risa cruel, burlona. ¿Abusando? Lidia, por favor. Te estamos haciendo un favor con quedarnos aquí. Esta casa estaba muerta antes de que llegáramos.
Tú estabas muerta. Al menos ahora tienes una razón para levantarte en las mañanas. Mi razón para levantarme. Como si ellos fueran un regalo. Como si debiera estar agradecida por este infierno. Quiero que empiecen a buscar otro lugar donde vivir. Las palabras salieron. Finalmente salieron. Después de meses de tragármelas, de guardarlas, de tener miedo de decirlas. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Peligroso. Luciano dio un paso hacia mí. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había ni un rastro del niño que yo conocía. Solo había un hombre furioso, herido en su orgullo. Nos estás corriendo. Estoy pidiendo que busquen su propio lugar. Como dijeron que harían cuando llegaron. No tenemos dinero para mudarnos. Han tenido 6 meses para ahorrar. ¿Ahorrar? ¿Con qué? Tú sabes que no hemos encontrado trabajo. Porque no lo han buscado de verdad. Tania se cruzó de brazos, mirándome con un desprecio que ya ni siquiera intentaba ocultar. Qué desagradecida eres, Lidia. Después de todo lo que hacemos por ti. ¿Qué hacen por mí? Dime, ¿qué hacen exactamente? Ninguno respondió. Porque no había respuesta. No hacían nada. No limpiaban. No cocinaban para mí. No ayudaban con los gastos. No me hacían compañía real. Solo existían en mi espacio, consumiendo mis recursos, destruyendo mi paz. Esto es increíble, murmuró Luciano. Mi propia madre queriéndonos echar a la calle. No los estoy echando a la calle. Les estoy pidiendo que busquen su propio lugar. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Ustedes son adultos. Yo no tengo la obligación de mantenerlos. Las palabras sonaron duras incluso para mí, pero eran la verdad. Una verdad que debí decir hace meses. Tania jaló a Luciano del brazo. Ven. No vamos a rogarle a esta vieja amargada. Se fueron a su habitación y cerraron la puerta con fuerza. Escuché el seguro. Como si yo fuera la intrusa. Como si ellos necesitaran protegerse de mí. Me quedé parada en mi habitación, con el corazón latiendo fuerte. Había hecho algo. Finalmente había puesto un límite. Pequeño, pero era un límite. Esa noche, ninguno salió de su habitación. Ni para cenar. Ni para ir al baño. Nada. Era como si estuvieran haciendo una protesta silenciosa. Bien. Que protestaran. Yo cociné para mí sola por primera vez en meses. Hice suficiente solo para mí. Comí tranquila en la cocina. Sin prisas. Sin sentir que tenía que dejar más para ellos. Dormí mal esa noche. Sabía que había abierto una puerta que no se podía cerrar. Que las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no tenía tanto miedo. Los siguientes días fueron tensos. Luciano y Tania apenas me hablaban. Cuando lo hacían, era con monosílabos fríos. Me ignoraban. Actuaban como si yo no existiera. Y extrañamente, eso me dio paz. Al menos no había críticas constantes. No había exigencias. Solo silencio. Pero yo sabía que no iba a durar. Conocía a mi hijo. Cuando las cosas no salían como él quería, siempre encontraba la forma de recuperar el control. El viernes por la noche, llegó el golpe. Yo estaba en mi habitación, leyendo un libro viejo que había encontrado en el fondo del armario. Escuché ruidos en la cocina. Murmullos. Risas. Olor a comida. Esperé. No salí. Ya había aprendido a no involucrarme en lo que ellos hacían. 1 hora después, tocaron a mi puerta. Mamá, ven a cenar. Tania cocinó algo especial. La voz de Luciano sonaba diferente. Más suave. Casi como antes. Dudé. Pero una parte de mí, esa parte que todavía guardaba esperanza, quiso creer que tal vez habían reflexionado. Que tal vez iban a disculparse. Que tal vez podíamos arreglar las cosas. Salí de mi habitación y fui a la cocina. La mesa estaba puesta. 3 platos. Cubiertos. Vasos con agua. En el centro había una fuente grande con pollo al horno, papas doradas, verduras asadas. Se veía hermoso. Olía increíble.
Siéntate, mamá, dijo Luciano, señalando mi silla. Me senté, desconfiada pero esperanzada. Tania trajo la fuente y comenzó a servir. Primero a Luciano, luego a ella misma, finalmente a mí. Una porción generosa. El pollo se veía jugoso. Las papas perfectamente cocidas. Esto se ve muy bien, Tania. Gracias, Lidia. Quería hacer algo especial. Para que veas que sí aprecio todo lo que haces por nosotros. Había algo en su tono que no me convencía, pero quise creer. Quise creer que esto era real. Comimos en silencio por unos minutos. La comida estaba deliciosa. Realmente deliciosa. Hacía tiempo que no comía algo tan bien preparado. ¿Te gusta, mamá? Sí, hijo. Está muy bueno. Luciano y Tania intercambiaron una mirada. Una mirada que no pude leer. Me alegro, dijo Tania. Porque me tomó mucho tiempo prepararlo. 3 horas, para ser exacta. Algo en mi estómago se tensó. Había algo raro en la forma en que lo dijo. Bueno, se nota el esfuerzo. Gracias por cocinar. De nada, Lidia. Aunque, ya sabes, el trabajo debe ser recompensado. Dejé el tenedor en el plato. ¿A qué te refieres? Me refiero a que pasé 3 horas cocinando. Usé ingredientes de calidad. Preparé todo con cuidado. Eso tiene un valor. El corazón comenzó a latirme más rápido. Tania, usaste la comida que yo compré. Los ingredientes que están en mi refrigerador. Exacto. Usé tus ingredientes básicos y los transformé en esto. Señaló la fuente. Esa transformación tiene un costo. El costo de mi tiempo, de mi conocimiento, de mi trabajo. ¿Estás diciendo que quieres que te pague por esta cena? Estoy diciendo que una cena como esta, en un restaurante, costaría fácilmente $100. Pero como somos familia, y porque usé tus ingredientes, te voy a cobrar solo $10,000. Me quedé inmóvil. Seguramente había escuchado mal. $10,000. Así es. Es un precio justo considerando el trabajo que puse. Tania, estás loca. No voy a pagarte $10,000 por cocinar con mi propia comida en mi propia cocina. Es el precio, Lidia. O pagas, o no valoras mi trabajo. Luciano seguía comiendo, como si esta conversación fuera lo más normal del mundo. Luciano, ¿estás escuchando lo que dice tu esposa? La escucho, mamá. Y tiene razón. Tania trabajó duro. Merece ser compensada. No podía creer lo que estaba oyendo. Era surrealista. Absurdo. Como una pesadilla de la que no podía despertar. No voy a pagar nada. Esto es ridículo. Tania dejó sus cubiertos con calma. Se limpió la boca con la servilleta. Me miró directamente a los ojos. Entonces no eres bienvenida a comer esta comida. Esta comida es para gente que valora el trabajo ajeno. Es mi comida. Yo compré los ingredientes. Pero yo hice el trabajo. Y el trabajo vale más que los ingredientes. Cualquiera puede comprar pollo. No cualquiera puede prepararlo así. Me levanté de la silla, furiosa. Ustedes están dementes. Los dos. Esto es mi casa. Esta es mi comida. No voy a pagar por comer en mi propia casa. Luciano también se levantó. Su rostro se había endurecido. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que nunca valoras nada. Nunca aprecias lo que la gente hace por ti. Tania se mató cocinando y tú solo puedes quejarte. Me está cobrando $10,000, Luciano. ¿No ves lo absurdo que es eso? Lo que veo es una vieja desagradecida que no merece tener gente que la cuide. Las palabras me golpearon como piedras. Vieja desagradecida. Eso era para él ahora. No su madre. No la mujer que lo crió. Solo una vieja desagradecida. No voy a pagar. Entonces dale las gracias a mi mujer por la cena. Agradécele el esfuerzo que hizo. No. ¿Qué dijiste? Dije que no. No voy a agradecer algo que fue hecho con mis propios recursos. No voy a fingir gratitud por un abuso.
Luciano dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban encendidos de furia. Y en ese momento, vi el peligro. Vi que había cruzado una línea de la que no había retorno. Sé agradecida con mi mujer por la cena, vieja. El grito me atravesó. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano en mi nuca. Fuerte, dura, empujándome hacia abajo. Opa, calma. Ella usó mis compras del mercado dentro de mi cocina. Ustedes se volvieron locos. Pero él no paró. Siguió empujando mi cabeza hacia el plato. El olor del pollo estaba ahora mezclado con mi propia humillación, con mi vergüenza, con mi dolor. Agradece, agradece ahora. Logré soltarme. Me alejé tambaleándome. Mi cuello me dolía. Mi orgullo estaba destrozado. Pero algo más estaba pasando. Algo que no esperaba. No estaba llorando. No estaba suplicando. No estaba asustada. Estaba fría. Completamente fría. Los miré a ambos. A Luciano con su mano todavía levantada. A Tania con esa sonrisa satisfecha en su rostro. Y entendí. Entendí que esto no tenía arreglo. Que no había vuelta atrás. Que mi hijo estaba perdido. Y que yo había sido una tonta al pensar que podía recuperarlo. Ese mismo día, los dos perdieron no solo el lugar donde vivían. Las palabras salieron de mi boca. Firmes. Frías. Definitivas. Luciano se rió. Esa risa horrible que ya conocía. ¿Nos vas a echar, mamá? ¿De verdad? Tú no tienes el valor. Eres demasiado débil. Demasiado vieja. Demasiado sola. Nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Lo miré a los ojos. Y por primera vez en meses, no aparté la mirada. Ya veremos. Me quedé parada frente a ellos, con el cuello todavía doliendo por el empujón. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Era algo diferente. Algo que nunca había sentido con tanta claridad. Luciano dio otro paso hacia mí. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello marcadas. Era como si toda la rabia acumulada de meses finalmente hubiera encontrado una salida. ¿Ya veremos? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Ya veremos. No respondí. Lo miraba como si fuera un extraño. Porque eso era exactamente lo que era. Un extraño con el rostro de mi hijo. Tania se levantó de la mesa. Se acercó a Luciano y le puso una mano en el brazo. No para calmarlo, sino para alentarlo. Lo vi en sus ojos. Esa chispa de satisfacción. Estaba disfrutando esto. Luciano, tu madre claramente no aprecia nada de lo que hacemos. Tal vez es hora de que ella entienda lo que realmente significa estar sola. Tienes razón, dijo él, sin dejar de mirarme. Tal vez necesita aprender una lección. Se acercó más, tanto que pude oler el alcohol en su aliento. No me había dado cuenta antes. Había estado bebiendo. Eso explicaba la agresividad repentina. Pero no la excusaba. Toda tu vida has sido una mártir, ¿verdad, mamá? La pobre Lidia que se sacrificó por su hijo. La pobre Lidia que trabajó tanto. La pobre Lidia que lo dio todo. Las palabras eran como veneno. Cada una diseñada para herir. Pero ¿sabes qué? Nunca te pedí nada de eso. Nunca te pedí que fueras una mártir. Esa fue tu elección. Y ahora quieres que te pague por eso el resto de mi vida. Nunca te pedí que me pagaras nada. Solo te pedí respeto. Respeto. Se rió. Una risa amarga, fea. ¿Quieres respeto? Pues gánatelo. Porque hasta ahora lo único que veo es una vieja que no sabe adaptarse. Que vive en el pasado. Que se aferra a cosas muertas como ese suéter horrible. El suéter de mi madre. Por supuesto que lo mencionaría. Por supuesto que usaría eso para herirme. Ese suéter significaba algo para mí. Era un trapo viejo. Como todo en esta casa. Como tú. Todo aquí está viejo, gastado, acabado. Tania sonrió. Esa sonrisa que me helaba la sangre. Luciano tiene razón. Lidia. Esta casa necesita vida nueva. Necesita gente joven. Necesita energía.
no una vieja amargada aferrándose a recuerdos polvorientos. Es mi casa. Tu casa, repitió Luciano, burlón. Siempre tu casa. ¿Y qué vas a hacer con ella cuando te mueras? ¿Te la vas a llevar a la tumba? Porque no tienes a nadie más. Solo me tienes a mí. Y cuando no esté, vas a morir sola en esta casa de porquería. Las palabras debían haberme dolido. Debían haberme roto. Pero no lo hicieron. Porque ya no había nada que romper. Lo que fuera que él pudiera destruir dentro de mí, ya lo había destruido. Tal vez sea cierto, dije con voz tranquila. Tal vez muera sola. Pero al menos moriré en paz. Sin tener que ver cómo mi propio hijo se convirtió en un extraño. La mano vino antes de que pudiera verla. Rápida. Fuerte. Me golpeó en la mejilla con tanta fuerza que caí hacia un lado. Logré sostenerme del respaldo de una silla. El sabor de sangre llenó mi boca. No me hables así. Soy tu hijo. Me debes respeto. Me toqué la mejilla. Ardía. Sabía que iba a dejar marca. Sabía que mañana tendría un moretón. Pero lo raro era que no me importaba. El dolor físico era menor comparado con el dolor que había estado sintiendo durante meses. Ya no te debo nada, Luciano. Me enderecé. Lo miré a los ojos. Y vi algo que no esperaba. Vi miedo. Solo un destello, pero estaba ahí. Porque yo ya no estaba rogando. Ya no estaba llorando. Ya no estaba siendo la madre desesperada por su aprobación. ¿Qué dijiste? Dije que ya no te debo nada. Te di la vida. Te crié. Te alimenté. Te eduqué. Te di todo lo que pude. Mi deuda está pagada. Más que pagada. Yo soy tu hijo. Siempre vas a deberme. No. Ya no. Tania se interpuso entre nosotros. Su rostro ya no tenía esa sonrisa. Había algo más ahí. Algo oscuro. Mira, vieja estúpida. Vamos a dejar algo muy claro. Nosotros no nos vamos a ir de esta casa. Esta es nuestra casa ahora. Y si no te gusta, tú eres la que puede irse. Es mi casa. Mi nombre está en la escritura. Por ahora, dijo ella con una sonrisa fría. Pero eres vieja. Las cosas pasan. La gente se cae. Se enferma. Tiene accidentes. Y cuando eso pase, ¿quién crees que va a heredar esta casa? Tu único hijo. Nosotros. Era una amenaza. Clara. Directa. Me estaban diciendo que estaban esperando que yo muriera. O peor, que estaban considerando acelerar el proceso. El miedo intentó colarse. Intentó paralizarme. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Salgan de mi casa. Ahora. Luciano se rió. Se rió en mi cara, a centímetros de distancia. ¿O qué? ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a echar a tu propio hijo a la calle? Adelante. Hazlo. Pero cuando cuelgues ese teléfono, cuando los policías se vayan, seguiremos aquí. Y entonces vas a ver qué es realmente el infierno. Tania se acercó a la mesa y levantó el plato que había sido mío. El pollo que supuestamente valía $10,000. Lo llevó directamente a la basura y lo tiró. Ahí está tu cena, Lidia. En la basura. Donde pertenece. Como tú. Levantó el siguiente plato. El de Luciano. También a la basura. Luego el suyo. Toda la comida que había preparado, toda esa cena especial, fue a parar al bote de basura. ¿Ves lo que hiciste? Desperdiciaste toda esta comida. Todo este esfuerzo. Todo por ser una egoísta. Se dieron vuelta y caminaron hacia su habitación. Pero antes de entrar, Luciano volteó. Espero que disfrutes tu casa vacía, mamá. Espero que disfrutes estar sola. Porque eso es todo lo que vas a tener. Vas a morir aquí, sola, sin nadie que se preocupe por ti. Y cuando te encuentren, probablemente ya estés fría. Tal vez pasen días antes de que alguien note que faltaste. Entraron a la habitación y cerraron la puerta. Escuché el seguro. Luego música. Alta. Deliberadamente alta. Para molestarme. Para demostrar que ellos todavía tenían el control. Me quedé parada en la cocina.
La mejilla me ardía. El cuello me dolía. Todo el cuerpo me temblaba. Pero no de miedo. De rabia. De determinación. De algo que había estado dormido durante 67 años y que finalmente había despertado. Fui al baño. Me miré al espejo. La mejilla estaba roja, hinchándose ya. Mañana sería un moretón feo. Había sangre en la comisura de mi boca donde me había mordido el labio con el golpe. Pero mis ojos estaban diferentes. Ya no había lágrimas ahí. Ya no había súplica. Solo había hielo. Frío. Calculado. Decidido. Limpié la sangre. Me mojé la cara con agua fría. Me miré una vez más. Y tomé una decisión. No iba a llamar a la policía. No ahora. Porque tenía razón. Los policías vendrían, harían preguntas. Tal vez se llevarían a Luciano por unas horas. Pero volverían. Y sería peor. No. Esto requería algo diferente. Algo más permanente. Algo que asegurara que nunca más pudieran lastimarme. Salí del baño y fui a mi habitación. Cerré la puerta con seguro. Saqué mi teléfono viejo. El que apenas usaba porque las llamadas costaban dinero que no tenía. Busqué en mi lista de contactos. Solo había 10 números ahí. Paulina, mi vecina, el doctor, el mercado, la farmacia, y uno más. Un número que no había marcado en años. Ignacio Muñoz, mi primo segundo. El único familiar que me quedaba del lado de mi madre. Era abogado. No habíamos hablado en casi 5 años, desde el funeral de su padre. Pero él siempre me había dicho que si necesitaba algo, lo llamara. Miré el teléfono. Las manos me temblaban. ¿Realmente iba a hacer esto? ¿Realmente iba a tomar acción contra mi propio hijo? Pensé en el empujón. En el golpe. En las amenazas. En los meses de abuso. En el suéter de mi madre tirado como basura. En mi pensión gastada. En mi paz destruida. En mi dignidad pisoteada. Marqué el número. Sonó 3 veces antes de que contestara. Bueno. Ignacio. Soy Lidia. Lidia Chávez. ¿Lidia? Dios mío. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Su voz era cálida. Genuina. Escucharla me hizo dar cuenta de cuánto había extrañado tener a alguien que realmente se preocupara. Ignacio, necesito ayuda. Necesito ayuda legal. Hubo una pausa. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Era profesional, enfocado. Dime qué pasó. Y se lo conté. Todo. Desde el día que Luciano llegó con Tania hasta esta noche. El abuso económico. El abuso emocional. El golpe. Ignacio me escuchó en silencio. No me interrumpió. No me juzgó. Solo escuchó. Y cuando terminé, cuando las palabras finalmente se agotaron, hubo un momento de silencio antes de que hablara. Lidia, lo que me estás describiendo es abuso de adulto mayor. Es muy serio. Y tienes opciones. Opciones legales que pueden protegerte. No quiero meter a mi hijo en problemas con la ley, Ignacio. Solo quiero que se vayan. Que me dejen en paz. Entiendo. Pero necesitas entender algo. Lo que pasó esta noche, el golpe, eso es agresión. Tendrías derecho a poner una denuncia. Y con una orden de restricción, podrías mantenerlos fuera de tu casa. Una orden de restricción. Contra mi propio hijo. La idea debería haberme horrorizado. Pero en cambio, sentí alivio. Alivio de saber que había una salida. Que no tenía que seguir soportando esto. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesito que documentes todo. El moretón en tu cara. Toma fotografías. Con fecha. Luego necesito que hagas una lista de todos los gastos que has tenido desde que ellos llegaron. Todo lo que te han costado. Y si tienes testigos de cualquier incidente, sus nombres y contactos. Paulina. Mi vecina. Ella me ha visto. Ha visto cómo he cambiado. Perfecto. Habla con ella mañana. Explícale la situación. Y Lidia, esto es importante. No les digas nada de esto a Luciano o a Tania. Ni una palabra.
Vamos a preparar todo en silencio y cuando estemos listos, actuaremos. ¿Cuánto tiempo tomará? Si trabajamos rápido, podemos tener la orden de desalojo en una semana. Tal vez menos. Como es tu casa y tú eres la propietaria, tienes todo el derecho de pedirles que se vayan. Y con evidencia de abuso, el proceso será más rápido. ¿Cuánto va a costar? Yo no tengo mucho dinero, Ignacio. No te preocupes por eso ahora. Eres familia. Primero te ayudamos, luego vemos los detalles. De acuerdo. Las lágrimas finalmente vinieron. Pero no eran lágrimas de dolor. Eran de alivio, de esperanza, de saber que no estaba completamente sola después de todo. Gracias, Ignacio. No sabes cuánto significa esto para mí. Lidia, deberías haberme llamado antes. Mucho antes. Pero está bien. Lo importante es que llamaste ahora. Voy a ayudarte. Te lo prometo. Colgamos después de acordar que vendría a verme al día siguiente la mañana, cuando Luciano y Tania usualmente dormían hasta tarde. Me iba a traer los papeles necesarios. Me iba a explicar todo el proceso. Me acosté esa noche en mi cama, escuchando la música que todavía sonaba fuerte desde la habitación de ellos. Pero por primera vez en meses, no me molestó. Porque sabía que era temporal. Que esto iba a terminar. Toqué mi mejilla hinchada. Dolía. Pero ese dolor tenía un propósito ahora. Era evidencia. Era prueba. Era la chispa que finalmente me había hecho reaccionar. Me quedé dormida con una sensación extraña. No era felicidad. Todavía no. Pero era algo parecido a la paz. La paz de saber que había tomado una decisión. Que había dado el primer paso. A la mañana siguiente me levanté temprano. 6 de la mañana. La casa estaba en silencio. Ellos seguían dormidos, como siempre. Fui al baño y me miré al espejo. El moretón era peor de lo que pensaba. Toda la mejilla estaba púrpura, hinchada. El labio también estaba inflamado. Saqué mi teléfono y tomé fotografías. Desde diferentes ángulos. Con la fecha visible. Me sentía rara haciéndolo. Como si estuviera traicionando a mi hijo. Pero luego recordé el empujón. El golpe. Las amenazas. Y seguí tomando fotos. A las 7 de la mañana, toqué la puerta de Paulina. Ella abrió todavía en bata, con el café en la mano. Cuando me vio la cara, casi se le cae la taza. Dios mío, Lidia, ¿qué te pasó? ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo. Me hizo pasar. Me sentó en su cocina. Me sirvió café. Y le conté todo. Cada detalle. Cada abuso. Cada humillación. Todo lo que había estado guardando durante meses. Paulina lloró. Lloró por mí, porque yo ya no tenía lágrimas. ¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué sufriste todo esto sola? Tenía vergüenza. Pensé que era mi culpa. Que si era mejor madre, si era más paciente, si daba más, las cosas mejorarían. Lidia, nada de esto es tu culpa. Nada. Lo que te están haciendo es abuso. Es imperdonable. Lo sé. Ahora lo sé. Por eso llamé a Ignacio. Va a venir hoy. Va a ayudarme a sacarlos de mi casa. Paulina tomó mis manos entre las suyas. Haces bien. Y cuenta conmigo. Para lo que necesites. Si necesitas un lugar donde quedarte mientras se van, mi puerta está abierta. Si necesitas que declare como testigo, lo haré. Lo que sea, Lidia. Lo que sea. Ignacio llegó a las 9 de la mañana. Un hombre de 50 años, alto, con canas en las sienes y unos ojos amables que se parecían a los de mi madre. Entró con un maletín. Nos sentamos en la cocina, lejos de la habitación donde Luciano y Tania seguían durmiendo. Sacó papeles. Muchos papeles. Me explicó cada uno con paciencia. Este es el aviso de desalojo. Tienes todo el derecho legal de pedirles que dejen tu propiedad. Les estamos dando 72 horas para que salgan. Si no lo hacen, vamos con la policía. Solo 72 horas. Dadas las circunstancias de abuso, podemos acelerar el proceso. Y con la evidencia del golpe, si ellos se niegan,
podemos pedir una orden de restricción inmediata. Me mostró las fotografías que había tomado. El moretón se veía horrible en la pantalla del teléfono. Peor que en el espejo. Este es otro documento. Es un reporte de los gastos que has tenido. Según tus cuentas, ellos te han costado aproximadamente $3,000 en 6 meses. Podrías demandarlo civilmente por ese dinero, aunque te seré honesto, es poco probable que lo recuperes si ellos no tienen recursos. No me importa el dinero. Solo quiero que se vayan. Entiendo. Entonces nos enfocamos en eso. El desalojo. Pasamos 2 horas revisando todo. Firmé papeles. Respondí preguntas. Paulina vino y dio su testimonio de lo que había observado. Cómo me había visto deteriorar. Cómo había escuchado gritos. Cómo una vez me había encontrado llorando en el jardín. Cuando terminamos, Ignacio guardó todo en su maletín. Voy a presentar esto hoy mismo. Para el lunes, deberías tener la orden oficial. Y yo vendré personalmente a entregársela. Con un oficial, para asegurar que no haya problemas. ¿Y si se niegan? Si se ponen violentos. Por eso viene el oficial. Y Lidia, si en cualquier momento antes del lunes sientes que estás en peligro, me llamas. Inmediatamente. Entendido. Entendido. Me abrazó antes de irse. Un abrazo fuerte, paternal. Me recordó que todavía había gente buena en el mundo. Gente que ayudaba sin esperar nada a cambio. Vas a estar bien, prima. Te lo prometo. Cuando se fue, me quedé en la cocina, mirando los papeles que había dejado para mí. Copias de todo. Evidencia de que esto era real. De que finalmente estaba haciendo algo. Escuché movimiento en la habitación. Se estaban despertando. Rápidamente guardé los papeles en mi cuarto, en el fondo del armario, debajo de la ropa vieja. Salí como si nada hubiera pasado. Como si fuera un día normal. Tania fue la primera en salir. Me miró. Vio el moretón. Y sonrió. Buenos días, Lidia. Veo que el golpe dejó marca. Deberías ponerte algo de hielo. No respondí. Fui a la cocina y empecé a preparar café. Solo para mí. Luciano salió después. También vio mi cara. Pero a diferencia de Tania, él apartó la mirada. Había algo ahí. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Fuera lo que fuera, no duró mucho. ¿No vas a hacer desayuno?, preguntó. Hagan su propio desayuno. ¿Todavía estás enojada por lo de anoche? Exageraste. Mamá. Te pusiste dramática y yo solo reaccioné. Fue tu culpa. Mi culpa. Por supuesto que era mi culpa. En su mente retorcida, todo siempre era mi culpa. Piensa lo que quieras, Luciano. Me tomé mi café en silencio. Los ignoré completamente. Actuaban como si esperaran que yo cediera. Que me disculpara. Que volviera a ser la madre sumisa que había sido durante meses. Pero esa madre se había ido. La habían matado ellos mismos, golpe a golpe, abuso a abuso. El fin de semana fue extraño. Ellos actuaban normal. Yo actuaba normal. Pero había una tensión en el aire. Como la calma antes de la tormenta. El sábado, Tania intentó volver a cocinar. Preparó pasta. Solo para ellos dos. El olor llenó la casa. Antes, eso me hubiera dolido. Me hubiera hecho sentir excluida. Ahora me daba igual. Comí mi arroz con huevos sola en mi habitación. Y estuvo bien. Estuvo perfectamente bien. El domingo por la noche, Ignacio me llamó. Todo listo. Mañana a las 10 de la mañana estaremos ahí. El oficial Romario Pacheco vendrá conmigo. Vamos a entregar el aviso oficial de desalojo. Tienen 72 horas desde ese momento para salir. ¿Y si dicen que no? Entonces el oficial les explicará las consecuencias. Y si aún así se niegan, podemos arrestar a Luciano por la agresión. Tenemos las fotografías. Tenemos el testimonio de Paulina. Tenemos todo lo que necesitamos. Esa noche casi no dormí. No de miedo, sino de anticipación. De saber que al día siguiente, todo cambiaría. Que finalmente iba a recuperar mi vida.
Me levanté temprano el lunes. Me vestí con cuidado. Me puse mi mejor vestido. El azul claro con flores pequeñas. Me peiné. Me vi al espejo. El moretón todavía estaba ahí, pero ya estaba sanando. Amarillento en los bordes. A las 10 en punto, tocaron la puerta. Abrí la puerta y ahí estaba Ignacio. A su lado, un oficial de policía uniformado. Alto, de unos 40 años, con una expresión seria pero no amenazante. «Buenos días, Lidia», dijo Ignacio. «Este es el oficial Romario Pacheco». «Señora Chávez», me saludó el oficial con un gesto de la cabeza. «Pasen, por favor». Entraron. El sonido de sus pasos en mi sala me llenó de una extraña sensación de poder. Por primera vez en meses, yo era quien tenía el control. «¿Están aquí?», preguntó Ignacio en voz baja. «En su habitación. Todavía durmiendo. ¿Quieres que los despierte o prefieres hacerlo tú?». Pensé por un momento. Luego caminé hasta la puerta de su habitación y toqué. Fuerte. Claro. Sin miedo. «Luciano. Tania. Salgan. Hay gente que necesita hablar con ustedes». Escuché murmullos. Quejas. Finalmente, la puerta se abrió. Luciano salió primero, todavía en pijama, con el cabello revuelto. Cuando vio al oficial, se detuvo en seco. «¿Qué está pasando aquí?». Tania apareció detrás de él. Sus ojos fueron directo al uniforme, luego a mí. Vi el momento exacto en que entendió. El momento en que el miedo reemplazó a la arrogancia. «Buenos días», dijo Ignacio, dando un paso adelante. «Soy Ignacio Muñoz, abogado de la señora Lidia Chávez. Y él es el oficial Pacheco. Estamos aquí para entregarles un aviso oficial de desalojo». Sacó los papeles de su maletín. Documentos oficiales, con sellos, con firmas. Desalojo. La voz de Luciano sonaba incrédula. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Lo que debía hacer hace meses. Pedí ayuda. Soy tu hijo. No puedes echarnos así». Ignacio se acercó y le extendió los papeles a Luciano. Él no los tomó, así que Ignacio los dejó sobre la mesa de la sala. «Estos documentos les otorgan 72 horas para desalojar la propiedad. Eso significa que tienen hasta el jueves a las 10 de la mañana para retirar todas sus pertenencias y abandonar el inmueble». «Esto es ridículo. Ella no puede hacer esto». El oficial Pacheco habló por primera vez. Su voz era tranquila pero firme. «Sí puede, señor. Esta es propiedad privada de la señora Chávez. Ella tiene todo el derecho legal de pedirles que se retiren. Y ustedes tienen la obligación legal de hacerlo». Tania finalmente encontró su voz. «¿Y se supone que debemos irnos a la calle? ¿Sin nada? ¿Sin dinero?». «Eso no es problema de la señora Chávez», respondió Ignacio. «Ustedes son adultos. Son responsables de encontrar su propio lugar donde vivir. Pero ella es su madre. Tiene la obligación de ayudarnos». «No», dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. «Ya no tengo esa obligación. La cumplí durante décadas. Se terminó». Luciano se volvió hacia mí. Su rostro había pasado de la sorpresa a la furia. «¿Por esto llamaste a la policía? ¿Por una estúpida discusión? ¿Por un empujón?». «Por 6 meses de abuso», respondí. «Por el golpe que me diste. Por las amenazas. Por el robo sistemático de mi dinero y mi paz. Por todo. Yo no te robé nada». Ignacio sacó otro papel. «Según la documentación que tenemos, usted y su esposa le han costado a la señora Chávez aproximadamente $3,000 en los últimos 6 meses. Entre préstamos no devueltos, gastos de servicios aumentados y comida consumida. Ella podría demandarlos civilmente por esa cantidad». El rostro de Luciano se puso blanco. Ella nos ofreció todo eso. Somos familia». «Familia que abusa», dijo el oficial Pacheco. «Y eso se llama violencia doméstica. Especialmente cuando la víctima es un adulto mayor». Mostró las fotografías en su teléfono. Las fotos de mi rostro golpeado. El moretón en toda su horrible gloria. «Usted hizo esto, señor Chávez». Luciano miró las fotos. No respondió.
Le voy a hacer la pregunta de nuevo. ¿Usted golpeó a su madre? Yo. Fue un accidente. Ella se puso histérica. Yo solo traté de calmarla y... No fue un accidente, interrumpí. Me golpeaste porque no quise pagar $10,000 por una cena que tu esposa hizo con mi comida. Me empujaste. Me gritaste. Me humillaste en mi propia casa. Tania intentó intervenir. Eso no es lo que pasó. Ella está exagerando. Está mintiendo para hacernos quedar mal. Ignacio sacó otro papel. Tenemos el testimonio de una testigo. La señora Paulina Gallés, vecina de la señora Chávez. Ella ha documentado múltiples incidentes de abuso verbal, ha visto el deterioro físico de la señora Chávez y ha presenciado situaciones de violencia emocional. Una vecina entrometida, escupió Tania. No sabe nada. Sabe suficiente, dijo el oficial. Y con esta evidencia, si ustedes no cumplen con el desalojo voluntario, puedo arrestar al señor Chávez por agresión. Queda claro. El silencio que siguió fue denso. Pesado. Luciano miraba los papeles sobre la mesa como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Tania tenía los brazos cruzados, pero su postura ya no era de arrogancia. Era de derrota. 72 horas, repitió Ignacio. Jueves a las 10 de la mañana. Si para esa hora no se han ido, volveremos con una orden judicial y la autoridad para remover sus pertenencias por la fuerza. Y dependiendo de su comportamiento, podríamos proceder con cargos criminales. Se volvió hacia mí. ¿Hay algo más que necesites agregar, Lidia? Miré a mi hijo. A ese hombre que alguna vez fue un niño en mis brazos. A ese extraño que había destruido mi paz. Y sentí... nada. No odio. No amor. Solo nada. No. Ya está todo dicho. Ignacio y el oficial se dirigieron a la puerta. Antes de salir, el oficial se volvió una vez más. Señor Chávez, señora Pérez, les recomiendo que cooperen. Empaquen sus cosas. Busquen un lugar donde quedarse. Y no causen ningún problema. Si la señora Chávez reporta cualquier incidente, cualquier amenaza, cualquier acto de retaliación, volveré. Y no será para entregar papeles. Entendido. Ambos asintieron. Pequeños movimientos de cabeza. Derrotados. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé de pie en mi sala. Luciano y Tania seguían ahí, inmóviles, como si no supieran qué hacer. Finalmente, Luciano habló. No puedo creer que hicieras esto. Yo tampoco puedo creer que me obligaras a hacerlo. Soy tu hijo. Lo eras. Ahora no sé qué eres. Tania jaló a Luciano del brazo. Ven. Tenemos que empezar a empacar. Se fueron a su habitación. Escuché el sonido de cajones abriéndose, de cosas siendo movidas, de voces bajas discutiendo. Me senté en el sofá, mi sofá, en mi sala, en mi casa, y respiré, profundo, completo. Por primera vez en meses, respiré sin ese peso en el pecho. Los siguientes 3 días fueron extraños. Ellos empacaron. Yo seguí con mi rutina. No hablamos. No nos miramos. Éramos extraños compartiendo un espacio temporalmente. Intentaron manipularme, por supuesto. Luciano vino una noche, cuando Tania estaba en la ducha. Mamá, por favor. Recapacita. Somos familia. No podemos terminar así. Ya terminamos, Luciano. Hace mucho. ¿Y si te prometo que cambiaremos? ¿Qué será diferente? No te creo. Y ya no me importa. Se fue sin decir más. Tania lo intentó también. Con un enfoque diferente. Lidia, cuando Luciano y yo nos vayamos, vas a estar sola otra vez. ¿Realmente quieres eso? Morir sola en esta casa. Prefiero morir sola que vivir acompañada de quienes me lastiman. El jueves llegó. 10 de la mañana. Ignacio y el oficial Pacheco volvieron. Tocaron la puerta. Yo abrí. Se fueron. Todavía no. Pero están listos. Luciano y Tania salieron con sus maletas. Las mismas 2 maletas grandes con las que habían llegado 6 meses atrás.
Ahora se veían más llenas. Probablemente con cosas mías que se estaban llevando. Pero no me importó. Que se llevaran lo que quisieran. Con tal de que se fueran. Llamaron un taxi. Lo esperamos todos en silencio. El oficial se aseguró de que no hubiera problemas. Cuando el taxi llegó, cargaron las maletas. Luciano se detuvo en la puerta. Me miró una última vez. ¿Algún día vas a arrepentirte de esto? No, no lo haré. Subieron al taxi. Vi cómo se alejaba por la calle. Vi cómo desaparecía en la esquina. Y algo dentro de mí se liberó. Como una cuerda que había estado tirando de mi pecho durante meses y que finalmente se rompió. ¿Estás bien?, preguntó Ignacio. Sí, estoy bien. Se fueron después de asegurarse de que todo estaba en orden. De darme los números de emergencia por si Luciano intentaba volver. De explicarme que la orden de restricción ahora estaba activa. Que si él se acercaba a menos de 100 metros de mi casa, podía llamar a la policía. Me quedé sola en mi casa. Realmente sola. Por primera vez en 6 meses. Caminé por cada habitación. Abrí ventanas. Dejé que entrara el aire fresco. Fui a la habitación que había sido de ellos. Estaba vacía. La cama deshecha. Algunos papeles en el piso. Una mancha en la pared. Pasé los siguientes días limpiando. Borrando cada rastro de su presencia. Lavé las sábanas. Limpié las manchas. Ordené todo. Volví a poner mis fotografías en su lugar. La de Luciano a los 6 años la guardé en una caja. Tal vez algún día podría mirarla sin dolor. Pero no hoy. Paulina vino a visitarme una semana después. Me trajo comida. Nos sentamos en mi sala, ahora limpia, ahora ordenada, ahora mía otra vez. ¿Cómo te sientes? Libre, respondí. Y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, me siento libre. ¿Has sabido algo de Luciano? No, y espero que siga así. Mi pensión volvió a ser mía. $700 que ahora me alcanzaban. Que me daban para vivir. Para ahorrar un poco. Para comprarme cosas que necesitaba. Volví a mi rutina. Café en las mañanas. Mercado los martes. Televisión en las tardes. Pero ahora era diferente. Ahora era paz. Ahora era elección. Ahora era mi vida, como yo la quería. Una tarde, estaba regando las plantas del jardín cuando vi a una mujer mayor pasar por la calle. Caminaba encorvada, con bolsas pesadas del mercado. Se veía cansada. Derrotada. Pensé en mí hace unos meses. En cómo me veía. En cómo me sentía. Y entendí algo importante. La soledad que había temido tanto, esa soledad que me había hecho aceptar el abuso, no era la peor cosa que podía pasarme. Lo peor era perderme a mí misma. Era dejar que otros me borraran. Era existir sin dignidad. Ahora estaba sola. Sí. Pero era una soledad elegida. Una soledad digna. Una soledad llena de paz. Mi casa olía diferente ahora. Ya no olía a tensión. A miedo. A rabia contenida. Olía a limpio. A café fresco. A flores del jardín. Las manchas de humedad seguían en las paredes. La pintura seguía descascarada. El sofá seguía gastado. Pero era mío. Todo era mío. Y nadie me lo podía quitar. A veces, en las noches, pensaba en Luciano. En el niño que fue. En la promesa que representaba. Y sentía tristeza. Pero ya no era una tristeza paralizante. Era solo el dolor normal de una pérdida. De un hijo que elegí soltar para poder salvarme. No sé qué fue de él. No sé dónde está. No sé si alguna vez entenderá lo que hizo. Y con el tiempo, me di cuenta de que no necesitaba saberlo. No necesitaba su arrepentimiento. No necesitaba su perdón. Solo necesitaba mi paz. Y la tenía. Lidia Chávez. 67 años. Dueña de su casa. Dueña de su vida. Dueña de su paz. Sola, pero libre. Y eso era más que suficiente.